Una vez que estemos valorando la herida traumática, inicialmente valoraremos movilidad y sensibilidad. Después de una primera valoración de esta sensibilidad es conveniente la anestesia de la herida para hacer, digamos, la siguiente valoración más profunda sin que el paciente sufra dolor por nuestra exploración. Es conveniente interrogar al paciente o a los acompañantes sobre el lugar donde se ha producido el accidente, posibles problemas asociados al accidente, y también un poco esto nos puede ayudar a conocer si es necesario una profilaxis antitetánica, dependiendo también por supuesto del estado vacunal del paciente, o si es necesario a lo mejor asociarle antibióticos, también dependiendo por supuesto de la situación en que veamos tras una valoración inicial la herida. Nos encontramos actualmente en las aulas de simulación del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, donde vamos a simular una serie de heridas traumáticas para explicar nuestra actuación ante ellas. Como comentábamos antes, lo primero que hay que valorar es la situación general del paciente y si tenemos alguna situación de gravedad. Pero una vez que ya nos centramos en lo que sería la herida traumática, debemos de tener preparado todo el material previamente a actuar. El material que se recomienda, pero no siempre es imprescindible, ya que a veces tendremos que adaptarnos a las circunstancias, sería una pinza de tipo Hudson, que son unas pinzas más pequeñas, mucho más delicadas, y debemos de tener una con dientes y otra sin dientes. Un mango de bisturí, por si realmente ya es una herida que ya nos viene realizada, pero muchas veces tenemos a lo mejor que realizar un Friedrich porque hay algunas zonas desvitalizadas y que es necesario resecar. Una tijera de Metzenbaum, una tijera de hilos, una pinza de Mostasia o pinza de Halsted, que nos puede servir para hacer disección y valorar estructuras profundas, y al mismo tiempo también nos puede valer para hacer hemostasia. Y un porta, ya que, si la herida lo permite, uno de los objetivos de nuestra actuación es la sutura de dicha herida. Por supuesto necesitaremos suero fisiológico o en ocasiones agua y jabón para la limpieza de la herida, y anestésico local. Los anestésicos locales básicamente utilizaremos lidocaína al 1%, mepivacaína al 1% o bupivacaína al 0,25%. En principio, con estos preparados, para un paciente de unos 80 kilos podríamos llegar a utilizar unos 40 o 50 mililitros. Inicialmente debemos hacer una inspección visual de la herida para detectar, digamos, alteraciones más graves, y una exploración de la sensibilidad en la zona antes de ponerle el anestésico local. Una vez que en principio más o menos hemos visto que no hay grandes estructuras afectadas, procedemos a la anestesia de la zona para que el paciente no sufra en las exploraciones más profundas posteriores. En el caso de heridas limpias, podemos infiltrar desde el interior de la herida el anestésico local, con lo cual disminuimos el dolor que va a sentir el paciente, porque evitamos pinchazos desde el exterior. Pero a veces nos puede suceder que son heridas muy sucias y no es conveniente realizar la punción desde el interior. Una vez que ya tenemos anestesiada la zona, procederemos a una evaluación más profunda de la herida, con una nueva limpieza y valorando, como comentábamos, pues si existe alguna estructura vascular o tendinosa, que además puede ser necesario que nos suponga una derivación del paciente a atención especializada. Tras esta valoración inicial, en la que además tenemos que determinar lo primero la causa de la herida, podremos observar si ha sido por un mecanismo punzante, cortante o lacerante. También tenemos que evaluar, digamos, la herida y determinar su grado de complejidad, y las clasificaremos así en heridas simples o complejas. Pero algo muy importante también a tener en cuenta es el tiempo de evolución que lleva la herida. De manera que haremos una distinción entre heridas con menos de 6 horas de evolución, entre 6 y 12 y de más de 12 horas. En el caso de una herida de menos de 6 horas de evolución, la consideramos una herida limpia y podríamos realizar una sutura primaria sin ningún problema. En el caso de entre 6 y 12 horas,
ya la consideraríamos contaminada y dependerá de la zona anatómica en la que se encuentre el poder realizar o no dicha sutura primaria. Por ejemplo, en zonas muy vascularizadas como la cara, cuero cabelludo, no habría tanto riesgo. Y si una herida ya lleva más de 12 horas de evolución, lo consideramos una herida sucia e inicialmente se desaconseja su sutura, con lo cual la dejaríamos cerrar por segunda intención. Si bien algunas veces se pueden hacer excepciones con una extrema vigilancia posterior, pero por norma general, más de 12 horas no suturar. Los materiales que tenemos de sutura los vamos a dividir básicamente en los monofilamentos o los de varios hilos, multifilamento. Tanto dentro de los monofilamentos como los de multifilamentos pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles. Todo depende, como su palabra indica, como su nombre indica, si realmente permanecen en el paciente o se reabsorben en un plazo que puede variar desde los 20 o 30 días hasta incluso los 180 días. Como ejemplo, una de las suturas más conocidas de siempre es la seda, que es una de las que vamos a utilizar básicamente para la sutura de piel. Se trataría de un material trenzado y reabsorbible. Después tenemos una de las suturas para las zonas más profundas, es el ácido poliglicólico, entonces en esta sería un material trenzado y reabsorbible. Por supuesto tenemos otro tipo de suturas que ya serían los monofilamentos, que los hay reabsorbibles y no absorbibles, que estos los podemos utilizar normalmente para piel o para algún tipo de suturas especiales como la intradermia, que la explicaremos posteriormente. Un material de sutura que no debemos de olvidar y que nos puede resolver muchos problemas en urgencias son las suturas de grapas. Por supuesto tienen los problemas de que en algunas determinadas zonas del cuerpo son incómodas para el paciente y además pues no siempre nos hacen toda la hemostasia que nosotros deseamos, pero es un complemento a tener en cuenta. En esta herida tenemos una estructura profunda que está sangrando, entonces nosotros debemos de, como es una zona profunda, debemos de utilizar inicialmente material reabsorbible, entonces pues procedemos a realizar un punto hemostático, que es una de las primeras cosas que debemos de solucionar en una herida, si hay algún sangrado. En ocasiones, en vez de un punto hemostático, podemos también realizar una ligadura, clampando la estructura vascular sangrante con la pinza de Halsted o mosquito. En las suturas reabsorbibles trenzadas se recomienda realizar incluso hasta 7 nudos para asegurar que no se nos produce un nudo corredizo. Y es conveniente alternar el nudo en un sentido o en el otro. Si no sabemos realizar nudos con las manos, no pasa nada por realizar una sutura instrumental como la que vamos a realizar ahora mismo. Un anudado instrumental. De manera que nosotros vamos alternando los nudos en un sentido, realizando el primero doble, y a continuación ya realizaríamos en el otro sentido. Y así vamos alternando, como dije antes, hasta realizar los 7 nudos. En el caso de que el sangrado sea por un vaso concreto, una arteria o una vena, podemos proceder traccionando con la pinza de disección, clampando el vaso sangrante y a continuación realizando una ligadura con material reabsorbible por debajo del vaso, desde la zona donde está clampado el vaso. Por supuesto tendremos que, al igual que antes, realizar los nudos necesarios y alternando el sentido de los nudos.
Una vez que tenemos ya la herida evaluada, la herida no sangra, no hay ninguna estructura importante afectada, o si la hay ya hemos puesto la solución necesaria, vamos a proceder a la sutura de dicha herida. Inicialmente, si es una herida un poco profunda, será necesario realizar unos puntos en una sutura por planos, realizando un plano profundo, para lo cual utilizaremos lo que conocemos como el punto oculto con el nudo invertido. De manera que procederemos como es un punto profundo, vamos a utilizar un material reabsorbible. Debemos de colocar la aguja entre 2/3 y 1/3, el porta, y perpendicular, de manera que nos facilita un poco la tracción y la realización de dicho punto. Con la pinza traccionaremos del tejido que vamos a suturar, y para que nos quede el nudo por la parte de abajo, evidentemente tendremos que proceder de la manera que podéis ver aquí en este vídeo. Como os había dicho, no siempre es necesario saber anudar con las manos. En este caso, para que veáis de nuevo que es posible hacer un anudado con instrumental, procedemos a ir alternando los nudos hasta completar el número de 7 que os había dicho. Una vez que tenemos todo el plano profundo de la herida cerrado, procedemos al cierre superficial de la herida. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en esta aproximación de los bordes de la herida es que nos quede ligeramente evertidos hacia afuera, de manera que facilitamos la cicatrización. Debemos de intentar más o menos ajustarnos a todo el largo de la herida para conseguir una tensión uniforme en toda la longitud, a la vez que también lo hemos tenido que hacer en la profundidad con los planos profundos que hemos hecho anteriormente. A continuación vamos a explicar lo que sería el punto simple, que lo podemos utilizar, es el punto más básico que prácticamente todos conocemos, que nos serviría para el cierre superficial de la herida. Como hemos dicho antes, traccionamos del borde de la herida que tenemos que suturar e introducimos la aguja, que debe de entrar a una distancia proporcional a la profundidad que vamos a darle al punto. Es decir, en una herida más profunda tendríamos que entrar un poco más alejados para conseguir al final que, digamos, el nudo, el punto, sea tan profundo como ancho. Y eso, si lo realizamos correctamente, produce lo que os decía antes de la correcta aproximación y eversión de los bordes. En ocasiones la herida está sometida a más tracción o en zonas un poco, digamos, de más movimiento, o también dependiendo un poco del tipo del paciente. Nos desaconsejaría realizar puntos simples porque no admiten tanta fuerza, tanta tracción. Entonces podríamos utilizar lo que llamamos el punto de colchonero vertical. El punto de colchonero vertical tiene la ventaja de que es un punto como en 2 vueltas, de ida y vuelta, de manera que tiene un plano más profundo y un plano más superficial, y eso supone que admite y tolera muchísimo mejor la tracción. Para proceder al punto de colchonero horizontal, comenzaríamos, como siempre, traccionando de la piel, entrando perpendicularmente y a una distancia mayor y profunda. A continuación, en el otro borde de la herida, a una profundidad semejante y a una distancia semejante. Invertiríamos la dirección de la aguja y haríamos lo que llamamos el punto de vuelta, de manera que aquí nos aproximaríamos mucho al borde superficial y muy próximo aquí al borde, y por ser el vertical, justo encima de donde teníamos el otro pase del hilo. Este tipo de punto
Es un punto mucho más hemostático y que tolera mucho mejor la tracción. Es un tipo de punto ideal para zonas muy vascularizadas, como por ejemplo en cuero cabelludo. Y en general sirve para zonas con sangrado capilar en los propios bordes de la herida, en el que es conveniente realizar un punto hemostático. En otras determinadas ocasiones necesitamos efectivamente mantener la tracción en los bordes de la herida, pero no podemos, por el tipo de tejido que tenemos, a lo mejor profundizar lo que desearíamos con el punto de colchonero vertical que acabamos de explicar. Entonces, en estos casos nos puede ser de utilidad, sobre todo zonas con riesgo de que la piel, digamos, pueda rasgar, utilizar lo que conocemos como punto colchonero horizontal. En este caso, lo que procedemos es, al igual que siempre, traccionando del borde de la herida e introduciendo la aguja, realizar un punto como a media altura de lo que sería el otro colchonero, el vertical. Y en este caso, el retorno del punto, en lugar de realizarlo justo por encima, que sería vertical, lo realizamos al lado y a la misma profundidad y distancia. De manera que conseguiríamos también una buena eversión de los bordes de la herida y una buena tracción. Este es un punto mucho menos utilizado, pero que en ocasiones también tiene sus indicaciones, que sería, por ejemplo, en zonas que puede la piel rasgar, como comentaba antes, y que al mismo tiempo tenemos poca profundidad para realizar un punto profundo. Por ejemplo, pues ocasionalmente un sangrado en una encía, o también a veces sucede en heridas en una pierna, traumáticas en una persona de edad que tenga la piel muy delicada y que rasga con facilidad. Los puntos simples o los puntos de colchonero, como hace una tracción perpendicular al borde de la herida, pueden rasgar esa piel. En cambio, en este caso conseguimos, digamos, la tracción, hacerla un poco paralela a lo que serían los bordes de la herida. En ocasiones, en heridas traumáticas limpias, sin zonas desvitalizadas, sin laceraciones, por lo que habitualmente sería más en cortantes o en alguna de punzante no excesivamente profunda, podremos realizar una sutura intradérmica, sobre todo si se trata de zonas comprometidas estéticamente. En el caso de la sutura intradérmica, entraremos fuera de lo que sería el borde en uno de los extremos, por fuera de la herida, y a continuación iremos serpenteando intradérmicamente, como su nombre indica, por todo el borde de la herida. Utilizaremos en este caso hacer una sutura, un hilo de sutura monofilamento, a ser posible irreabsorbible, de manera que lo podamos retirar posteriormente. Se trata de una sutura con un resultado estético excelente, pero que tiene el problema que, así como es la ideal muchas veces para realizar en cirugía programada, en el caso de heridas traumáticas vamos a depender claramente del tipo de herida que nos haya venido, del tiempo de evolución que tenga y de que sea un corte limpio. Digamos que sería en la herida traumática que pueda simular una herida quirúrgica. Al llegar al final, al extremo de la herida, debemos de salir fuera, digamos, de lo que sería la propia herida. Si la sutura está bien realizada, nos debe de permitir movilizar el hilo a lo largo de la propia herida y tendríamos un resultado estético, como podéis ver, es excelente. Para anudar este tipo de sutura, lo que tenemos que hacer es, digamos, anudamos en cada extremo de la herida el hilo sobre sí mismo, de la siguiente manera. Hacemos con el propio, puede ser con el mosquito o con el porta. Si disponemos de mosquito nos es mucho más fácil. Anudamos sobre sí mismo, de manera que ahora ya tendríamos
los dos cabos necesarios para ir alternando y que no sea un nudo corredizo. Acordaos que es un monofilamento con mucha tendencia a deshacerse el nudo, con lo cual debemos de hacer 7 nudos en cada uno de los extremos. Nos quedaría con esto, pues una herida en la que no vemos los hilos por el medio, pero sí vemos los dos nudos en los extremos. Como característica peculiar he de deciros que para retirar este tipo de sutura sería necesario traccionar de uno de los extremos, podemos traccionar de este otro, cortaríamos este extremo y a continuación tiraríamos del hilo por el otro lado y ya nos quedaría retirado el punto de sutura. Por supuesto, a los 10 o 12 días, dependiendo de cómo esté la herida, del traumatismo. Como estamos hablando de heridas traumáticas, no siempre el paciente va a traer la herida tal y como nosotros y, por supuesto, el propio paciente desearía, tanto por el tipo de corte o por el tipo de tejidos, digamos, que pueden aparecer desvitalizados. En ocasiones habrá que dejar las heridas cerrar por segunda intención, como ya habíamos comentado previamente, pero a veces podemos encontrarnos con determinados cortes, como es el caso de este, y que muchas veces plantea dudas de cómo suturarlo. Vemos de esta manera que se ha hecho como una especie de colgajo, por el propio traumatismo no así deseado. Entonces nos puede plantear, si vemos que hay zona ya digamos con riesgo de necrosarse, pues puede ser necesario recortarla. Pero otras ocasiones, como sería por ejemplo el caso que vamos a tratar ahora, realmente le llega buena vascularización, pero debemos de tener cuidado al realizar el punto de no, digamos nosotros mismos, provocar isquemia en la zona del extremo. Entonces, en este caso, aconsejamos realizar este punto de manera que entraríamos en esta otra zona de la herida desde el exterior. Pero en la misma esquina del colgajo realizaríamos una especie de punto intradérmico, de manera que, digamos, entraríamos desvitalizando lo menos posible y necrosando lo menos posible. Y saldríamos en el otro lado más o menos de una forma parecida a como habíamos entrado. Es decir, esto nos produce la tracción del colgajo y al mismo tiempo la presión la hace en zona de tejido más sano. Esto lo continuaríamos, esto digamos que sería el punto del extremo. Vemos que tenemos ya el colgajo fijado. Entonces nosotros ahora seguiríamos, digamos, realizando, en este caso por ejemplo, puntos simples a lo largo del resto de la herida. ¿Veis? Esto sería un punto simple como el que explicamos antes. Así iríamos cerrando toda la herida. La profilaxis antibiótica, realmente no podemos asegurar que haya un consenso, digamos, al 100%, pero básicamente podemos decir que en una herida limpia, con menos de 6 horas de evolución, de entrada no precisa antibiótico. En el caso de una herida ya contaminada, con más de 6 horas de evolución, o por supuesto ya en una herida ya de más de 12 horas o con signos claros ya de alto riesgo de infección, deberíamos aconsejar inicialmente una amoxicilina clavulánico como primera opción, o una cefalosporina de primera generación, o también podríamos utilizar un macrólido o clindamicina más ciprofloxacina. Respecto a la profilaxis antitetánica, lo que tenemos que tener claro es si se trata de una herida tetanígena o no. Heridas tetanígenas vamos a considerar aquellas que han sufrido normalmente por un importante traumatismo, presentan zonas desvitalizadas, presentan tejidos incluso necróticos, pueden presentar cuerpos extraños, quemaduras también, mordeduras.
y entonces serían, digamos, las heridas que tendrían alto riesgo de que se produzca un tétano. En este caso debemos de tener en cuenta el estado vacunal del paciente. Si el paciente ha recibido menos de 3 dosis o desconoce su estado vacunal, debemos de proceder a poner una dosis de vacuna y de inmunoglobulina. Si el paciente ha recibido 3 o 4 dosis y tenemos, por supuesto, también herida tetanígena, procederíamos a no ponerle ni vacuna ni inmunoglobulina, o como mucho poner una dosis de vacuna sin más de 5 años de la última dosis. Y si el paciente ha recibido más de 5 dosis de la vacuna, no necesitaría ni vacuna ni inmunoglobulina, o como mucho poner una dosis de vacuna si hace más de 10 años de la última dosis. La analgesia debe recomendarse pautada. Podremos utilizar paracetamol o antiinflamatorios no esteroideos o una combinación de ambos, dependiendo de la gravedad y de otras patologías asociadas. Respecto a la cura y cuidados posoperatorios, debemos de realizar una vigilancia periódica de la herida. La primera cura se debe de posponer al menos 48 horas, salvo que haya contraindicación porque tengamos alto riesgo de infección en la herida. Las suturas en general las retiraremos a los 7 días de la intervención, pero dependerá un poco del tipo de sutura y del tipo de punto utilizado. Una vez que ya haya cicatrizado la herida, es aconsejable recomendarle al paciente protección solar e hidratación y advertirle sobre todo que determinadas zonas del cuerpo y dependiendo de la herida que haya sufrido puede aparecer deformidades o cicatrices con alteraciones hipertróficas o queloides. Las complicaciones más frecuentes que puede sufrir una herida traumática, al igual que cualquier otra herida, y que nosotros debemos de estar prevenidos para detectar dichas complicaciones y solucionar los problemas, son el sangrado de la herida. Normalmente el sangrado se suele producir en las primeras horas posintervención o posutura de la herida. Puede requerir incluso a veces una nueva reevaluación de la herida para solucionar la zona sangrante, o otras veces simplemente compresión, que lo mismo sucede en el caso del hematoma. El hematoma, en caso de ser un hematoma pequeño, localizado, podemos actuar haciendo compresión o precisaría de nuevo, como he comentado, abrir la herida y drenar dicho hematoma. Otra de las complicaciones que aparece, a veces incluso más tardíamente, es un seroma, que es una colección de líquido estéril que podemos habitualmente drenar con punción y hacer una compresión y no necesita ningún otro tipo de tratamiento específico. La dehiscencia, que sería la separación de los bordes de la herida, dependiendo del momento en que se produzca, podríamos resuturarla o dejarla también cerrar por segunda intención. Y la complicación más temida y más problemas que le puede dar al paciente es la infección de la herida, que en este caso, pues si se produce dicha infección y hay alguna colección drenable, pues sería necesario abrir la herida de nuevo para drenar dicho líquido purulento. Si no tenía cobertura antibiótica, añadírsela y realizar curas y un seguimiento muy estricto de dicha herida. Algo muy importante es conocer nuestras propias limitaciones en cuanto a nuestros propios conocimientos y habilidades e incluso también teniendo en cuenta el lugar donde estamos actuando sobre el paciente. Debemos de tener claro una serie de criterios en las que debemos de solicitar la valoración del especialista, como sería afectación de estructuras tendinosas, afectación de estructuras vasculares, heridas muy profundas, afectación de órganos internos, y luego la posible afectación de zonas comprometidas, tanto por su estética como por su funcionalidad, como podría ser cara, manos o genitales. Lo que no debemos de olvidar nunca es que el paciente es un todo, no solo la herida que nosotros estamos tratando.